El silencio tiene una textura. Aquí, en las mañanas, se siente como la madera sin barnizar, áspera, honesta y fría al tacto. Me levanto antes de que salga el sol, no porque tenga que ir a una oficina ni porque alguien me grite desde la planta baja que se ha acabado la leche, sino porque mi cuerpo finalmente ha aprendido a sincronizarse con la luz. Tengo 42 años, pero hace 6 meses sentía que tenía 80. Ahora, mientras muelo los granos de café a mano, un ritual lento que antes hubiera considerado una pérdida de tiempo imperdonable, miro por la ventana de la cabaña. No hay piscina, no hay 3 pisos de estuco blanco, no hay un jardín de revista. Solo hay pinos, una bruma espesa que baja de la montaña y una paz tan densa que al principio me zumbaban los oídos. Nadie me pide nada aquí. Mis hijos, Lucas y Sofía, duermen en la habitación de al lado cuando me visitan los fines de semana. Duermen tranquilos. Sin miedo a ser juzgados por reírse demasiado alto, por caminar descalzos o por simplemente existir. A veces, me siento en el porche con la taza humeante entre las manos y pienso en la casa grande. Así la llamábamos. Un monumento a mi ego, supongo, o quizás un monumento a mi necesidad patológica de ser el buen hijo, el proveedor incansable, el pilar que nunca se agrieta. Tardé 15 años en construir esa vida. Tardé una tarde de domingo, con olor a carbón y carne asada, en darme cuenta de que esa vida nunca fue mía. Pero para entender por qué estoy aquí, en medio de la nada, reparando muebles viejos y respirando aire limpio, hay que entender primero cómo se siente ser un fantasma en tu propia casa. Todo comenzó con las mejores intenciones. Siempre empieza así, ¿verdad? Con amor. Con el deseo de proteger. Conocí a Elena en la universidad. Ella era la pragmática, yo el soñador con ambición. Nos casamos jóvenes, trabajamos duro. Yo escalé en la firma de arquitectura, pasé noches sin dormir, viajé, sacrifiqué cumpleaños y aniversarios para asegurar el futuro. Cuando mi padre murió, sentí que el manto de la responsabilidad caía sobre mis hombros con el peso de una losa de granito. Mi madre, Teresa, se quedó sola en un apartamento viejo y lleno de humedades. Mi hermano menor, Javier, saltaba de trabajo en trabajo, siempre con una excusa, siempre con una mala racha, que duraba décadas. Construyamos algo para todos, le dije a Elena una noche, con los planos desplegados sobre la mesa de la cocina. Elena me miró con esa intuición afilada que tienen las mujeres que ven lo que los hombres nos negamos a ver. Tu madre es difícil, Carlos. ¿Y Javier? Javier nunca va a madurar si le pones un techo de lujo sobre la cabeza. Es familia, respondí, como si esa palabra fuera un escudo mágico contra la toxicidad. La casa será enorme. Tendremos nuestro espacio. Ellos tendrán el ala oeste. Seremos una tribu. Mis hijos crecerán con su abuela. La convencí. O quizás ella se rindió por amor. Construí la casa. Fue mi obra maestra. Espacios abiertos, luz natural, un jardín inmenso para que Lucas jugara al fútbol y Sofía pintara. Mudé a mi madre. Le di la mejor suite de la planta baja para que no tuviera que subir escaleras. Un mes después, Javier apareció con 2 maletas, solo por unas semanas. Esas semanas se convirtieron en 4 años. Al principio, la dinámica parecía funcionar. Había cenas familiares, ruido, movimiento. Yo pagaba la hipoteca, los servicios, la comida, las reparaciones, el jardinero y hasta la gasolina del coche de mi madre. Me sentía útil. Me sentía el patriarca. Qué ingenuo fui. No vi que, al abrir las puertas de par en par, había entregado las llaves de mi santuario. El cambio no fue un estallido, fue una erosión. Fue el goteo constante de agua sobre la piedra. Empezó con comentarios sutiles. Llegaba de trabajar 12 horas, agotado, soltando el maletín en la entrada, y encontraba a mi madre y a Javier viendo televisión en la sala principal. SHHH, decía mi madre sin mirarme. Están dando la novela. No hagas tanto ruido con los zapatos, Carlos. Yo me quedaba paralizado. Era mi casa.
Eran mis zapatos italianos sobre el piso de mármol que yo había pagado. Pero me los quitaba. Me los quitaba y caminaba en calcetines hacia la cocina para buscar las sobras de la cena, porque nadie había pensado en guardarme un plato decente. Elena te dejó algo en el microondas, decía Javier sin apartar la vista de la pantalla, bebiendo una cerveza que, por supuesto, yo había comprado. Luego, los ataques se dirigieron a Elena. No eran insultos directos. Mi madre era demasiado astuta para eso. Eran suspiros. Eran miradas de arriba abajo cuando Elena salía arreglada. Eran frases como, en mis tiempos, las mujeres no dejaban que extraños criaran a sus hijos, refiriéndose a la niñera que contratamos porque ambos trabajábamos. Yo intentaba mediar. Mamá, por favor. Elena trabaja duro. Solo digo lo que veo, hijo. Alguien tiene que decir la verdad en esta casa. Parece que a ti te tienen ciego. ¿Ciego? ¡Qué ironía! Pero lo que realmente empezó a abrir la grieta en mi pecho fue lo que hacían con mis hijos. Lucas y Sofía eran niños felices, ruidosos, llenos de vida. Pero en presencia de su abuela, empezaron a encogerse. Recuerdo una tarde de lluvia. Llegué temprano. La casa estaba en silencio, ese silencio tenso que precede a una tormenta. Encontré a Lucas, que entonces tenía 8 años, sentado en las escaleras, llorando en silencio. ¿Qué pasa, campeón? Le pregunté, sentándome a su lado. Lucas se limpió los mocos con la manga. La abuela dice que soy un malcriado. ¿Por qué? Porque le pedí si podía cambiar el canal para ver los dibujos. Dijo que esta no es mi casa, que soy un invitado y que debería tener más respeto por los mayores. Y que el tío Javier estaba descansando. Sentí un calor frío subirme por el cuello. Javier descansando a las 4 de la tarde de un martes. Entré a la sala. Mi madre estaba tejiendo, con esa expresión de mártir que había perfeccionado durante años. Mamá, ¿le dijiste a Lucas que esta no es su casa? Ella ni siquiera levantó la vista. Le dije que respete. Esos niños creen que todos se lo merecen porque tú les das todo en bandeja de plata. Estás criando inútiles, Carlos. Como tú, que crees que el dinero compra la educación. Esta es su casa, mamá. Es la casa de mis hijos. Tú vives aquí porque yo lo permito. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. El aire en la habitación cambió. Se volvió gélido. Mi madre dejó las agujas sobre la mesa con una lentitud teatral. Me miró, y en sus ojos no vi amor maternal. Vi cálculo. Vi a una mujer que había sido desafiada en el territorio que ella creía haber conquistado. Ah, ya veo, dijo ella, con voz temblorosa. Ahora me echas en cara el plato de comida. Cría cuervos. Así me pagas después de todo lo que sufrí por ti. Debería darte vergüenza humillar a tu madre frente a tu hermano. Javier apareció en el umbral, con los ojos legañosos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué gritas a mamá, Carlos? Siempre vienes con tu prepotencia de rico. Me fui a mi despacho. Cerré la puerta. Me serví un whisky y me quedé mirando la pared. Mis manos temblaban. No de ira, sino de una tristeza profunda y viscosa. Me sentía un extraño bajo mi propio techo. Un cajero automático con piernas. Un intruso que molestaba la armonía parasitaria que ellos habían creado. Elena entró poco después. No dijo nada. Solo me abrazó por la espalda. No podemos seguir así, Carlos, susurró. Nos están consumiendo. Nos están borrando de nuestra propia vida. Lo sé, dije. Pero no hice nada. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que si era más paciente, más generoso, más buen hijo, ellos entenderían. Ese fue mi error fatal. Pensar que se puede negociar con termitas mientras se comen los cimientos de tu hogar. Los meses siguientes fueron una guerra fría. Dejaron de hablarme directamente.
Si necesitaban dinero, dejaban facturas sobre la encimera. Si algo se rompía, ponían una nota adhesiva en el espejo del baño. Mis hijos dejaron de invitar amigos porque la abuela los miraba mal o Javier se paseaba en calzoncillos por la casa a mediodía. Yo me refugiaba en el trabajo. Empecé a llegar más tarde. Prefería el estrés de la oficina al silencio hostil de mi salón. Me convertí en un cobarde que pagaba por evitar el conflicto. Hasta que llegó la invitación a la parrillada. El cumpleaños número 70 de mi madre. Quiero invitar a toda la familia, dijo ella una noche, rompiendo semanas de silencio. A los tíos del sur, a los primos, a los vecinos. Quiero que vean que estamos bien. Está bien, mamá. Yo lo organizo. No, me cortó. Javier y yo lo organizaremos. Tú solo paga. Queremos que sea especial. Debí saberlo entonces. Debí notar el brillo en sus ojos. No era gratitud. Era la anticipación de una puesta en escena. Acepté. Les di mi tarjeta de crédito para las compras. Contraté la carne premium que Javier insistió que era necesaria. Llegó el día. El jardín estaba hermoso. El sol brillaba. Los invitados llegaban, admirando la casa, la piscina, la arquitectura. ¿Qué hijo tienes, Teresa?, escuché decir a una tía. Te tiene como a una reina. Vi a mi madre sonreír. Era una sonrisa que no llegaba a los ojos. Sí, dijo ella, lo suficientemente alto para que yo la escuchara desde la parrilla. Hacemos lo que podemos para mantener esto en pie. Aunque a veces uno se siente solo remando contra la corriente. Me tensé, pero seguí volteando la carne. Elena estaba sirviendo bebidas, tensa como una cuerda de violín. Lucas y Sofía jugaban en una esquina, lejos de la gente, como si supieran que eran terreno minado. No sabía que ese día, el humo de la parrilla no sería lo único que me asfixiaría. No sabía que estaba a punto de perderlo todo para poder recuperarme a mí mismo. El aire olía a grasa quemada y a tragedia inminente, el calor de las brasas me golpeaba la cara, secándome los ojos, pero no me movía. Llevaba 3 horas frente a la parrilla, con el delantal manchado de grasa y ceniza, sirviendo cortes de carne que apenas había podido probar. Desde mi posición, al fondo del jardín, tenía una vista panorámica de mi propia vida siendo devorada por otros. La fiesta estaba en su apogeo. Había unas 40 personas. Tíos que no veía desde hacía una década, primos lejanos que solo aparecían cuando había comida gratis, y los amigos de mi hermano Javier. Gente que no conocía, bebiendo mi whisky etiqueta azul, fumando en mi terraza, riéndose con esa risa fácil y ruidosa de quienes no tienen que limpiar el desastre al día siguiente. Javier se paseaba entre las mesas como un emperador romano. Llevaba una de mis camisas de lino, una que no encontraba desde hacía semanas, y sostenía una copa de vino tinto con una afectación ridícula. Sí, sí, estamos pensando en reformar la piscina el año que viene, le escuché decir a un grupo de vecinos. Queremos algo más moderno, quizás con borde infinito. Estamos. Queremos. Sentí un pinchazo en el estómago, una mezcla de acidez y rabia contenida. Él no había pagado ni el cloro del agua, pero hablaba de reformas como si fuera el dueño del título de propiedad. Y mi madre estaba sentada en la cabecera de la mesa principal, recibiendo elogios como si fuera la matriarca de una dinastía que ella misma había forjado. Teresa, qué maravilla de lugar. Se nota la mano dura, se nota que has sabido guiar a tus hijos, decía una amiga suya. Oh, ya sabes, respondía mi madre, con una falsa modestia que me daba náuseas. Uno se sacrifica para que ellos tengan todo. Aunque a veces no lo valoren. Elena estaba corriendo de un lado a otro, trayendo ensaladas, reponiendo hielos, recogiendo servilletas sucias. Nadie le ofrecía ayuda. Nadie le decía gracias. La trataban como al servicio. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Sus ojos estaban rojos, brillantes de lágrimas no derramadas. Me hizo un gesto casi imperceptible, aguanta. Ya casi termina.
Pero no iba a terminar. Iba a estallar. El sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sucio. El aire se volvió más pesado. Lucas y Sofía se acercaron a la parrilla. Estaban sudados de tanto correr y tenían esa mirada hambrienta de los niños que han esperado demasiado. Papá, tenemos hambre, dijo Sofía, tirando de mi delantal. ¿Podemos comer ya? Miré la bandeja. Quedaban los mejores cortes, los que había reservado para el final. Claro, mi amor. Tomen estos platos. Les serví 2 trozos jugosos de entraña y un poco de chorizo. Se les iluminó la cara. Se dieron la vuelta para ir a sentarse en una de las mesas auxiliares. Fue entonces cuando el tiempo se detuvo. El sonido de una silla arrastrándose violentamente contra el piso de piedra cortó el murmullo de la fiesta. ¿Qué creen que están haciendo? La voz de mi madre restalló como un látigo. El jardín entero se quedó en silencio. La música parecía haber bajado de volumen por miedo. Teresa se había levantado. Señalaba a mis hijos con un dedo acusador, temblando de una indignación que parecía ensayada. ¿Perdón?, dijo Lucas, con el plato temblando en sus manos. Esos cortes son para los invitados especiales, para tus tíos que vinieron desde lejos, gritó ella, caminando hacia ellos. No le importaba que 40 personas la estuvieran mirando. Al contrario, parecía alimentarse de la audiencia. ¿Quién les ha dado permiso para servirse primero? ¿Es que no tienen educación? Mamá, intenté intervenir, dando un paso adelante, aún con las pinzas en la mano. Tú cállate, Carlos. Me interrumpió, girándose hacia mí con una furia que deformaba sus rasgos. Eres tú quien los malcría. Míralos. Creen que son dueños de todo. Creen que pueden pasar por encima de la familia. Se giró de nuevo hacia los niños. Lucas estaba pálido. Sofía empezó a llorar en silencio, las lágrimas cayendo sobre el plato. Dejen eso ahí ahora mismo, ordenó mi madre. En esta casa se come cuando yo digo que se come. Los niños esperan. Aprendan su lugar. Parecen animales, igual que su madre, siempre queriendo acaparar todo. Javier, desde la otra punta, soltó una risita nerviosa pero cómplice. Tiene razón, mamá. Un poco de respeto no les vendría mal. Algo se rompió dentro de mí. No fue un estruendo. Fue algo silencioso, como un hueso que se quiebra bajo la piel. Fue el sonido de un cable de acero que se tensa hasta que cede y golpea con fuerza letal. Miré a Elena. Ella había soltado una jarra de agua. El cristal se rompió contra el suelo, pero nadie prestó atención. Estaba paralizada, mirando a sus hijos siendo humillados por la mujer a la que habíamos alimentado, vestido y protegido durante años. Miré a mis hijos. Lucas dejó el plato en la mesa con cuidado, como si fuera una bomba. Me miró a mí. En sus ojos de 10 años no había miedo. Había decepción. Una decepción profunda y adulta. Me estaba preguntando, ¿vas a dejar que nos hagan esto? ¿Vas a seguir siendo su hijo antes que nuestro padre? Esa mirada fue mi sentencia. Y mi liberación. Sentí un frío absoluto apoderarse de mi cuerpo. El calor de la parrilla desapareció. El ruido de los invitados murmurando se convirtió en un zumbido lejano. Mi pulso bajó. Mi respiración se volvió lenta, profunda. La ira caliente, la que te hace gritar y golpear mesas, se evaporó. Lo que quedó en su lugar fue una claridad cristalina, aterradora. Era la claridad del cirujano que se da cuenta de que el miembro está gangrenado y que la única forma de salvar al paciente es amputar. Sin anestesia. Sin dudas. Dejé las pinzas sobre la parrilla. El metal siseó al tocar la grasa caliente. Me quité el delantal lentamente, desatando el nudo de la espalda con una calma meticulosa. Lo doblé y lo dejé sobre la mesa auxiliar. Caminé hacia mis hijos. No corrí. Caminé.
Mis pasos resonaban en el silencio sepulcral del jardín. Me agaché a la altura de Lucas y Sofía. Les quité los platos de las manos suavemente y los dejé a un lado. Vayan con mamá, les dije en un susurro. Entren al coche. Ahora. Pero papá, empezó Sofía. Al coche. No pregunten. Solo vayan. Elena entendió al instante. Agarró a los niños, tomó su bolso y caminó hacia la salida lateral sin mirar atrás, sin decir una palabra. Escuché el sonido de las puertas del coche cerrándose. ¿Qué? ¿Qué? Me quedé solo en medio del jardín. Mi madre seguía de pie, con el pecho agitado, victoriosa. Creía que había ganado. Creía que yo había enviado a los niños al coche como castigo, obedeciendo su orden. Así me gusta, dijo ella, alisándose la falda, sonriendo a los invitados. A veces hay que ser duros para que salgan derechos. Sigan comiendo, por favor, aquí no ha pasado nada. Javier, sirve más vino. Me acerqué a ella. Me acerqué hasta invadir su espacio personal. Olía a su perfume caro, el que yo le había regalado en Navidad. Ella me miró, esperando una disculpa, esperando sumisión. Pero cuando vio mis ojos, su sonrisa vaciló. No sé qué vio en mi cara. Quizás vio al niño que fui, muriendo definitivamente. Quizás vio al hombre que había estado dormido durante 15 años despertando con sed de sangre. ¿Mamá? Dije. Mi voz sonó extraña, baja, sin vibración. Como si viniera de una cueva. ¿Qué quieres, Carlos? No me hagas una escena ahora. ¿De quién dijiste que era esta casa? Ella resopló, mirando a los lados, buscando aliados en la multitud. Es la casa de la familia, Carlos. No empieces con tus egoísmos. No, dije. Y saqué mi teléfono del bolsillo. Te pregunté de quién es esta casa. Legalmente. Es tuya, pero eso es solo un papel, dijo ella con desdén. Yo soy tu madre. Yo vivo aquí. Javier vive aquí. Es nuestro hogar. Sonreí. Fue una sonrisa que me dolió en la cara. Exacto. Es mi casa. Son mis papeles. Es mi dinero. Y tú acabas de cometer el error de tu vida. Me giré hacia los invitados. Alcé la voz, no para gritar, sino para proyectar. Tenía la autoridad de quien no tiene nada más que perder. Señoras y señores, dije. Todos me miraron. Javier se detuvo con la botella en el aire. Lamento interrumpir su comida. Espero que la disfruten. Cómanse todo. Bébanse todo. Porque es la última vez que pisarán este suelo. Miré a Javier. Disfruta ese vino, hermano. Cuesta $200 la botella. Espero que sepa a gloria, porque es lo último que vas a recibir de mí. Carlos, estás borracho, dijo Javier, riendo nerviosamente, acercándose para palmearme el hombro. Vamos adentro, te preparo un café. Le aparté la mano con un movimiento seco. No me toques. Me giré hacia mi madre una última vez. Ella había perdido el color en la cara. Empezaba a entender que esto no era una rabieta. Tienen una hora, dije. ¿Qué? Susurró ella. Tienen una hora para sacar a toda esta gente de mi propiedad. Y tienen hasta mañana a las 8 de la mañana para sacar sus cosas. Voy a cambiar las cerraduras. Si encuentro a alguien aquí mañana, llamaré a la policía por allanamiento. No puedes hacernos esto. Chilló ella. La máscara de dama respetable se cayó. Ahora era solo una mujer asustada y cruel. Soy tu madre. Me debes la vida. Esta es mi casa. Me acerqué a su oído y le dije las palabras que me liberarían para siempre. Palabras frías, exactas, quirúrgicas. Tú misma lo dijiste hace un momento, mamá, en esta casa se respetan las reglas.
Y la nueva regla es que los parásitos ya no son bienvenidos. La casa es mía. Y mis hijos no volverán a ser humillados por ti. Nunca más. Di media vuelta. El silencio a mis espaldas era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Escuché el primer sollozo histérico de mi madre mientras caminaba hacia la salida. No me detuve. No miré atrás. Sentía el corazón latiendo en la garganta, pero mis manos ya no temblaban. Subí al coche donde Elena y los niños me esperaban en silencio. Arranqué el motor. ¿A dónde vamos?, preguntó Elena, con voz temblorosa. A un hotel, dije. Y mañana empieza nuestra vida. Pero no sabía que el infierno no se apaga tan fácil. No sabía que al cerrar esa puerta, estaba abriendo otra mucho más oscura. Esa noche en el hotel no dormí. Elena y los niños cayeron rendidos por el agotamiento emocional, pero yo me quedé sentado en el borde de la cama, mirando la luz roja del detector de humo parpadear en el techo. Mi teléfono, que había dejado sobre la mesita de noche boca abajo, vibraba cada 2 minutos. ZZZZZZZZZZ. Como un insecto moribundo intentando llamar mi atención. No necesitaba mirarlo para saber qué contenía. Mensajes de texto kilométricos de mi madre oscilando entre la súplica y la maldición bíblica. Mensajes de Javier llenos de amenazas vacías. Llamadas de tíos que no me habían felicitado en mi cumpleaños en 10 años, pero que ahora tenían una opinión urgente sobre mi moralidad. No sentía ira. Eso fue lo que me asustó. Sentía una anestesia total. Me levanté, fui al baño y me miré al espejo. Tenía los ojos secos. Me lavé la cara con agua helada. Al secarme, me di cuenta de que el hombre que me devolvía la mirada ya no era el arquitecto exitoso, el hijo complaciente. Era un sobreviviente de un naufragio que acababa de llegar a la orilla. Tosiendo agua salada, vivo pero vacío. A las 7:30 de la mañana, dejé a Elena y a los niños en el hotel. Voy a terminar esto, le dije. ¿Quieres que vaya contigo?, preguntó ella, con miedo en la voz. No. Necesito hacerlo solo. Necesito ver cómo se van. Necesito que mis ojos graben ese momento para no volver a caer nunca más. Llegué a la casa a las 7:55. El jardín, escenario de la batalla del día anterior, estaba sembrado de vasos de plástico, servilletas sucias y botellas vacías. Parecía un campo de batalla abandonado. Aparqué el coche bloqueando la salida del garaje. Bajé. El aire de la mañana era fresco, pero la casa apestaba a alcohol rancio y desesperación. Entré. No había maletas hechas. Encontré a mi madre en la cocina, en bata, removiendo un café con manos temblorosas. Javier estaba en el sofá, con la misma ropa de ayer, mirando al vacío. Cuando me vieron entrar, la atmósfera cambió. Mi madre dejó la taza. Sonrió, una sonrisa frágil, esperanzada. Carlos, hijo, gracias a Dios volviste. Dio un paso hacia mí. Sabía que se te pasaría. Ayer todos estábamos alterados. El calor, el vino. Dijimos cosas que no sentíamos. Me quedé parado en el marco de la puerta. Tienen 5 minutos, dije. Miré mi reloj. El cerrajero llega a las 8:15. Si para entonces siguen aquí, sacaré sus cosas a la calle yo mismo. La sonrisa de mi madre se desintegró. ¿Hablas en serio? Su voz se quebró. ¿Vas a echar a tu madre a la calle? ¿A dónde voy a ir? Tienes el apartamento del centro. El que te reformé hace 3 años y que tienes alquilado porque necesitabas un ingreso extra. Los inquilinos se fueron el mes pasado. Tienes dónde ir. ¿Y Javier? Javier tiene 38 años. Ya se las arreglará. Javier se levantó de un salto. Eres un miserable. Un maldito egoísta. Ojalá te pudras con tu dinero. 4 minutos, respondí, sin alterar el tono.
Lo que siguió fue patético y revelador. No hubo dignidad en su salida. Hubo gritos. Hubo llantos teatrales. Mi madre se aferró al marco de la puerta principal como si la estuvieran arrancando de su útero. Me gritó que estaba muerto para ella. Me gritó que mis hijos crecerían odiándome. Yo solo miraba. Era como ver una película en un idioma que ya no entendía. Esos lazos de sangre, que siempre me habían parecido cadenas de acero, resultaron ser hilos de telaraña. Bastaba con dejar de creer en ellos para que desaparecieran. Cuando el coche de Javier finalmente salió del camino de entrada, cargado con bolsas de basura llenas de ropa lanzada a toda prisa, sentí un silencio físico descender sobre la propiedad. El cerrajero, un hombre mayor y discreto que había esperado en su furgoneta, se acercó. ¿Cambio todas, señor? Todas, dije. Y póngalas de seguridad máxima. Pasé el resto del día recorriendo la casa vacía. Entré en la suite de mi madre. Olía a encierro y a lavanda vieja. Abrí los armarios. Se había llevado las joyas, por supuesto, pero había dejado fotos familiares tiradas en el suelo. Fotos mías de niño. Las pisé sin querer. No las recogí. Fui a la habitación que ocupaba Javier. Había agujeros en la pared, marcas de puñetazos ocultas tras pósters. Había manchas de humedad que nunca me reportó. La casa, mi obra maestra, estaba enferma. Me senté en el suelo del salón, ese salón inmenso de techos altos. Y entonces lo supe. No podíamos volver aquí. Esta casa no era un hogar. Era un mausoleo. Cada rincón tenía el eco de un insulto, la sombra de un desprecio. Si traía a Lucas y a Sofía de vuelta aquí, siempre sentirían el fantasma de la abuela vigilando desde las esquinas. La casa estaba contaminada. Saqué el teléfono. Marqué el número de un agente inmobiliario amigo. ¿Carlos? ¿Todo bien? Quiero vender la casa, Jorge. ¿Qué? Pero si es, la quiero vender. Ahora. Con muebles, con todo. No quiero sacar nada de aquí. Quiero que se vaya tal como está. Precio de remate si es necesario para que salga rápido. Carlos, perderás dinero. No, Jorge. Estoy comprando mi libertad. Eso no tiene precio. Esa noche volví al hotel y abracé a Elena. Lloré por primera vez. No lloré por mi madre. Lloré por los 15 años que había perdido intentando comprar un amor que nunca existió. Lloré de alivio. Nos vamos, le dije. Lejos de la ciudad. Lejos de todo esto. La búsqueda fue rápida. No buscábamos lujo. Buscábamos lo opuesto. Buscábamos anonimato. Encontramos esta cabaña en las montañas, a 3 horas de la ciudad. Era una propiedad vieja, heredada por alguien que no la quería, con el tejado medio caído y el jardín devorado por la maleza. Cuando la vi, con sus maderas grises por el sol y sus ventanas sucias, sentí una conexión inmediata. Estaba rota. Estaba descuidada. Pero tenía unos cimientos sólidos de piedra. Igual que yo. Es aquí, dije. Elena miró la ruina con duda, pero luego miró el horizonte, donde las montañas cortaban el cielo azul. Y asintió. Es aquí. La mudanza fue una purga. Bloqueé a toda mi familia en el teléfono y en redes sociales. Cambié mi número. Solo 5 personas lo tienen ahora. El día que cerramos la venta de la casa grande, sentí que me quitaban una armadura de plomo de encima. El dinero fue al banco, destinado a la universidad de los niños y a nuestra nueva vida simple. Llegamos a la cabaña un martes de noviembre. Hacía frío. El viento silbaba por las rendijas de las ventanas mal selladas. No teníamos calefacción central, solo una chimenea vieja que no sabíamos si funcionaría. Esa primera noche, dormimos los 4 en colchones en el suelo del salón, pegados a la chimenea que logré encender tras mucho esfuerzo. Comimos sándwiches. Bebimos agua de botella.
Afuera, la oscuridad era absoluta. No había farolas, no había ruido de tráfico, no había notificaciones de WhatsApp. ¿Tienes miedo, papá?, preguntó Lucas en la oscuridad. Miré las vigas de madera del techo, iluminadas por el fuego. Escuché el crujido de la madera asentándose. Olí el humo y el pino. No, hijo, respondí, y por primera vez en años, era verdad. No tengo miedo. Los primeros meses fueron brutales. El invierno en la montaña no perdona. Mis manos, acostumbradas a sostener lápices y ratones de ordenador, se llenaron de ampollas, cortes y callos. Aprendí a cortar leña. Aprendí a aislar ventanas. Aprendí que si no trabajas, te congelas. El dolor físico se convirtió en mi terapia. Cada vez que golpeaba la madera con el hacha, imaginaba que estaba rompiendo un eslabón de mi pasado. Crack, Adiós a la culpa. crack, Adiós a la obligación. crack. Adiós al niño que quería complacer a mamá. Pero el silencio fue lo más difícil de conquistar. Cuando paraba de trabajar, cuando el sol se ponía y la montaña se callaba, mi mente intentaba volver al caos. Me asaltaban las dudas. ¿Soy un mal hijo? ¿Exageré? ¿Estarán bien? Es el síndrome de abstinencia de la toxicidad. El cuerpo extraña el veneno porque es lo único que conoce. Hubo noches en las que me despertaba sudando, buscando el teléfono para desbloquear a alguien, solo para ver si seguían vivos. Elena me encontraba en la cocina, mirando la pantalla negra. Me quitaba el teléfono suavemente. Están vivos, Carlos. La mala hierba nunca muere. Pero si los llamas, el que muere eres tú. Tenía razón. Poco a poco, el silencio dejó de ser un enemigo y se convirtió en un maestro. Empecé a notar cosas. El color de la luz al amanecer. El sonido de los pájaros. La risa de mis hijos, que ahora sonaba diferente, más libre, más salvaje. Lucas y Sofía cambiaron las tablets por bicicletas y botas de montaña. Se ensuciaban. Se raspaban las rodillas. Y eran felices. Yo empecé a diseñar muebles. No grandes edificios, sino mesas, sillas. Cosas tangibles. Cosas que podía tocar y controlar. La madera es honesta. Si la tratas mal, se astilla. Si la cuidas, brilla. No miente. No te manipula. Habían pasado 6 meses. 6 meses de desintoxicación. Me sentía fuerte. Me sentía curado. Pero el pasado es tramposo. No se va simplemente porque te mudes de código postal. El pasado acecha, espera a que bajes la guardia, y entonces toca a tu puerta. Y eso fue exactamente lo que pasó ayer. Estaba en el porche, lijando una silla vieja que había rescatado del pueblo, cuando escuché el sonido de un motor subiendo por el camino de tierra. Nadie viene aquí. Solo el cartero, y él viene en moto. Este era el sonido de un motor pesado. Un coche caro sufriendo en un camino de piedras. Me levanté. El polvo de la madera cubría mis brazos. Me limpié las manos en el pantalón de trabajo. Un SUV negro apareció entre los árboles. Reconocí la matrícula al instante. Sentí que el estómago se me cerraba. El frío de la montaña de repente pareció meterse dentro de mis huesos. El coche se detuvo frente a la cabaña. El motor se apagó. La puerta del conductor se abrió. Era Javier. Pero no el Javier arrogante de la parrillada. Estaba más delgado. Llevaba ropa que parecía haber visto mejores días. Tenía ojeras profundas. Bajó del coche y miró la cabaña con una mezcla de asco y sorpresa. Luego me vio a mí, de pie en el porche, con una lija en la mano y una barba de 3 meses. Nuestras miradas se cruzaron. No sentí miedo. No sentí ira. Sentí curiosidad. ¿Qué hace un parásito cuando se le muere el huésped? Viene a buscar sangre nueva.
Hola, Carlos, dijo, con una voz que intentaba ser casual pero sonaba desesperada. Vives, lejos. Di un paso adelante, sin bajar las escaleras. ¿Qué haces aquí, Javier? ¿Cómo me encontraste? Mamá está en el hospital, dijo. La frase quedó flotando en el aire limpio de la montaña. Fue su carta de triunfo. Su as bajo la manga. La frase diseñada para romper cualquier defensa. Esperó mi reacción. Esperó verme correr, verme llorar, verme volver a ser el Carlos de siempre. Pero yo seguí quieto. El viento movió las copas de los pinos. ¿Y? Pregunté. La cara de Javier se descompuso. No esperaba esa sílaba. Esperaba todo menos indiferencia. Y en ese momento supe que la prueba final había llegado. La pregunta, ese monosílabo glacial, ¿y? Rebotó en la cara de Javier como una bofetada. El aire de la montaña, limpio y cortante, expuso la desesperación en sus ojos. Su piel, antes bronceada por el sol de mi piscina, se veía grisácea y cubierta de sudor frío. ¿Y? Repitió, incrédulo. Es nuestra madre, Carlos. Está en urgencias. Tiene la presión alta y un problema respiratorio. Está muy mal. Nos pide a ti y a Elena. Nos pide que volvamos a casa. Dime la verdad, Javier, dije, apoyando la mano en el poste de madera del porche. La madera estaba fresca y sólida bajo mi palma. ¿Está muy mal o está haciendo un show para que yo responda? Porque mi madre es una artista en eso. ¿Qué tiene, exactamente? ¿Ha tocado fondo la manipulación? Javier evitó mi mirada. Miró la lija en mi mano, luego el horizonte. Tiene un virus respiratorio, admitió, rindiéndose ante la frialdad de mi tono. Pero es grave. Y está muy sola. No está sola. Te tiene a ti, dije, y el sarcasmo era un filo limpio en el aire. Y no quiere que volvamos a casa, Javier. Quiere que volvamos a su casa. A la casa grande. ¿Qué pasó con ella, por cierto? ¿Ya la vendiste? El silencio que siguió fue la confesión que no necesitaba verbalizar. Vendí mi parte del apartamento del centro, murmuró, casi inaudible. La abuela, mamá me pidió el dinero para invertir en un negocio. Un amigo, fue una estafa. Lo perdimos todo. Y ella, al quedarse sin el alquiler, tuvo que irse a vivir con una prima en las afueras. Pero la prima la echó. No la aguantó. Lo escuché. Escuché el relato de su propia autodestrucción con la objetividad de un forense que examina un cuerpo. No había triunfo. Solo pena. Pena por la ceguera compartida. Vienes aquí porque se te acabó el dinero y se te acabó la paciencia, dije. Y vienes aquí a buscar al cajero automático que cerrasteis. Vine a disculparme, dijo, levantando la vista. Sus ojos estaban llorosos, pero no de dolor, sino de puro agotamiento. Era la primera vez que lo veía humillado de verdad. No por mí, sino por la vida que él mismo había elegido. Tenías razón en todo. Tenías razón en la casa. Era tuya. Fuimos unos monstruos. Unos desagradecidos. Especialmente con tus hijos. Me quité el polvo de la lija con un soplido lento. Cuando le dijiste a Lucas que era un animal porque quería comida en su propia casa, algo se apagó en mí. ¿Entiendes eso, Javier? No me enfadé. No tuve una rabieta. Simplemente sentí el frío de una muerte interna. La muerte del hijo que creía que merecía el amor de su madre. La muerte del hermano que creía que eras digno de ayuda. Me acerqué al borde de mi porche. Él estaba a 5 metros de distancia, parado sobre la tierra que yo había aplanado con mis propias manos. Te diré lo que me he ganado aquí, Javier. Me he ganado la paz. Y no la voy a cambiar por el melodrama de tu vida. Pero, ¿y la familia? ¿Y la sangre? Su voz era un lamento.
Tú y mamá me enseñasteis que la sangre no es un vínculo, es una justificación para el abuso. Nos usasteis. Nos exprimisteis. Y cuando yo, el proveedor, os puse límites, convertisteis a mis hijos en víctimas delante de todos. No puedes deshacer eso con un resfriado y unas lágrimas. Mi voz seguía siendo baja, pero tenía la fuerza de la roca. Tú querías la casa, ¿verdad? Querías la autoridad. Ahora tienes la libertad de vivir a tu manera. Yo tengo la libertad de vivir a la mía. No volveré. No os ayudaré a volver a la ciudad. No os pagaré la hipoteca. Vuestra vida no es mi responsabilidad. Sacó un fajo de billetes arrugados de su bolsillo. ¿Podrías prestarnos algo? Solo para el medicamento de mamá. Te lo juro por mis hijos que te lo devolveré. Tú no tienes hijos por los que jurar. Y yo no te presto. Yo te doy. Fui a mi cartera. Saqué 300 euros. Los puse sobre el porche. Esto es para que llenes el depósito de vuelta y comas en el camino. No lo gastes en cerveza. Lo miró. Era una ofrenda fría, un acto de caridad hacia un extraño, desprovisto de toda calidez fraternal. No puedo creer que te hayas convertido en esto, dijo Javier, recogiendo el dinero con la cabeza gacha. Yo tampoco. Pero elegí ser un padre para mis hijos en lugar de un hijo para mi madre. Es una elección que hago todos los días. Javier se subió al coche. No me dio las gracias. Solo me miró una última vez. En su mirada había envidia, pero también el reconocimiento de mi fuerza. Encendió el motor, hizo un giro torpe en el camino de tierra y desapareció entre los pinos, dejando atrás solo una nube de polvo. Me quedé en el porche hasta que el sonido del motor se perdió por completo. El silencio volvió. Un silencio sin peso, sin amenazas. Bajé del porche. Fui a la pila de herramientas. Recogí la silla y la lija. Elena salió de la cabaña. ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Qué querían? Mi vida, dije, volviendo a sentarme y reanudando la tarea. Y no se la di. Ella se sentó a mi lado, en el escalón de piedra, y me puso la mano en la rodilla. Gracias. No tienes nada que agradecer. Solo hice lo que debí hacer hace años. Seguí lijando. La fricción de la lija contra la madera era el único sonido, rítmico, terapéutico. El sol de la tarde filtrándose entre los árboles. El olor a pino y a café frío. La risa lejana de Sofía y Lucas, que habían salido a jugar en el bosque. La casa grande, con su mármol y sus secos tóxicos, ahora era solo una línea en un extracto bancario. Había quemado el puente, sí, pero el fuego había sido purificador. Había perdido una madre y un hermano, pero me había encontrado a mí mismo. Y, más importante aún, había salvado la inocencia de mis hijos. Dejé la lija. La madera estaba suave, lista para el barniz. Una superficie nueva. Y entre la quietud de las montañas, con el viento susurrando la verdad a través de los pinos, por primera vez comprendí, por fin estoy en casa.